Buenas tardes, mi nombre es Sergio López, soy director de Formación Continua, Universidad de Flores sede Comahue. Les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias internacionales titulado De la seguridad vial a la movilidad sostenible en época de pandemia, organizado por nuestro Observatorio de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. El día de hoy nos convoca la charla Día Mundial de la Bicicleta, Bicicletas y Motocicletas, sus roles a partir de la pandemia, experiencia en Latinoamérica. A continuación le voy a dejar la palabra a nuestro vicerrector regional, licenciado Cristian Kreber. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Sergio, por la apertura. Bueno, en mi calidad de vicerrector de la universidad, la verdad es que es un gusto darles la bienvenida a este ciclo de actividades mediados por la virtualidad, que bueno, en estas circunstancias que nos encontramos para la universidad es un compromiso el poder generar estos espacios también de encuentro, de formación, en los cuales podamos compartir, más allá de esta situación extraordinaria que nos toca vivir, poder compartir un espacio de formación, de encuentro, de discusión, con temáticas de agenda como la que nos convoca hoy. La universidad ya hace unos años que está comprometida con Pacto Global de la ONU y ha también suscrito varios convenios internacionales que conjugan un fuerte conjunto de valores institucionales con un rol necesario que entendemos la universidad cumple en la sociedad y en ese entorno, en ese marco, es que el año pasado, sumando a las acciones que desarrollamos, creamos el Observatorio de Seguridad Vial y Movilidad Sustentable y nos encontramos en este camino con Javier Soto Mellado, que nos acompaña aquí, al cual aprovecho y lo presento y le doy las gracias por esta actividad. Bueno, Javier nos acompaña en la universidad desde el año pasado, donde formalmente en su rol de director de este observatorio nos ha permitido darle materialidad, realidad a un deseo institucional de poder continuar aportando a nuestro entorno, a nuestra sociedad, en donde estamos particularmente aquí en la Nor Patagonia Argentina, sobre un tema de debate bueno, que en forma permanente lo tenemos tan presente. Para quienes no nos conocen en particular, la Universidad de Flores tiene su sede regional en la ciudad de Neuquén, unidas con la ciudad hermana de Chipoleti en la provincia de Río Negro, en la cual hace 22 años que ya estamos aquí, y en sintonía nuestra otra sede regional se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Flores, en donde también compartimos otra realidad, digamos, donde un desafío institucional interesante porque nos convoca dos entornos territoriales muy distintos y dos culturas también urbanas muy distintas. La universidad en ese sentido toma el desafío y colabora y se inserta en esa discusión y en ese ámbito de relaciones interinstitucionales y comunitarias, donde bueno, ahí vamos participando y activamente colaborando. Así que esta actividad es una importante tarea para nosotros. Es una tarea que nos compromete, además de que con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con Pacto Global, nos compromete con nuestra región, nuestro territorio, en seguir sumando a un debate tan interesante y tan desafiante como el de la movilidad. Así que bueno, sin más, los dejo
con nuestro director del observatorio, con Javier. Gracias a todos y a todas por participar, por haberse sumado. Gracias a quienes van a disertar en este encuentro. Realmente muy, muy contento de que se puedan haber sumado, de que hayan aceptado nuestra invitación y que estén dando su tiempo también en este sentido con esta actividad. Así que gracias también a las personas que nos van a acompañar con su disertación. Bueno, bienvenidos a la universidad. Bueno, muchas gracias, Sergio primero, que es nuestro enlace académico con la universidad, el observatorio, y principalmente a Cristian, que ha sido el mentor de este espacio y el que apoyó y creó en esta idea, que la convirtió en ser la primera universidad en Argentina en tener un espacio específico para el desarrollo, para la investigación, y que empezamos ahora a caminar, que es un observatorio en movilidad y sostenible y seguridad vial. Así que bueno, muy feliz y muchas gracias, Cristian, por confiar en esa iniciativa y darle lugar. Y bueno, hay que empezar a caminar. Esta es la primera acción en un plan de trabajo que diagramamos a principio de año, ¿sí? Y que lo pensamos a partir de como bien dijo Cristian, la universidad está en alianza y en trabajo y con una meta concreta que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿sí? Los ODS, ¿sí? Y con una Agenda 2030, o sea, una agenda a 10 años, donde empezamos a planificar. Con la primera acción fue en febrero, que hicimos la primera acción que fue la preconferencia de seguridad vial, y en la misma conferencia en Suecia, Estocolmo, lo que hicimos es armar un diagrama de trabajo, un plan de trabajo, que era empezar a abordar, ¿sí? Cada una y las 12 metas, ¿sí? De desarrollo y las 12 metas de seguridad vial, para la mejora de la seguridad vial, y bueno, y uno de los puntos centrales es la movilidad activa, ¿sí? Y las motocicletas. Así que en esta primera conferencia, aprovechando en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, es que vamos a contar con el honor de tener a panelistas y a coordinadores de distintos países y de muy alto nivel, como son Carlos Zuritas de Ecuador, que es el anfitrión del Foro Mundial de la Bicicleta, del último Foro Mundial, que agrupó, y él nos va a contar mejor, a lo que fue la última actividad que las organizaciones que movilizan en pos de la movilidad sostenible y de la movilidad activa de la bicicleta, se ha realizado y se realiza. Así que bueno, el primer panel va a estar a cargo de él y nos va a contar la experiencia. Así que sin más introducción y demora, empezamos a charlar con Carlos. Hola Carlos, ¿nos escuchás? Carlos es desde Ecuador, Quito, y él es aparte de ser un especialista y un cicloactivista, también dirige varias organizaciones en movilidad activa, así que bueno, ¿ahora nos escuchas? Ya podemos ver tu pantalla. Lo que no te oímos. A ver, ahí, a ver, nosotros te vemos, ¿eh? Hola, pero no lo oímos.
Vos, Sergio, ¿lo oís? Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí está. estamos. Bueno, pasa Sí, qué normalmente gusto. con las tecnologías y con las plataformas nuevas, así que empieza nomás con tu disertación, Carlos, por favor. Genial. Bueno, no sé si ahí pueden ver mi pantalla. Estamos trabajando con la pantalla, ¿cierto? Ahí lo pueden ver totalmente la pantalla. ¿Me pueden confirmar? Sí, sí, sí. Bueno, primero, gracias Javier, gracias en realidad a la universidad y a todos por este espacio. Mil disculpas con este inconveniente, son cosas que a veces nos pasan, pero bueno. Cuando Javi me invitó un poco a conversar o a charlar sobre esta temática, esta dinámica, encontré varios temas para comenzar a pensar. Entonces, bueno, en general Javi me dijo que hable un poco del tema del foro, qué es lo que hemos venido haciendo, qué es lo que se hizo en su momento más que todo. Estamos hablando de un evento que se realizó ya que se realizó en el 2019. No sé si también estoy teniendo problemas que me están saliendo unas notas. Nosotros te vemos bien, ¿eh? Te vemos Ya, perfecto. perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba, cuando Javi un poco me invitó en este espacio, que les agradezco, como les mencionaba anteriormente, es un poco para conversar en relación a este artefacto o esta herramienta que a muchos nos hace felices, que es el tema de la bici. Entonces, Javi me dijo que comience conversando desde el tema del foro. Entonces, voy a contar un poco del foro, qué es lo que se hizo, cómo se manejó y cuáles fueron las dinámicas que se generaron en relación a todo esto. Esta pieza que pueden ver ustedes ahí es una pieza histórica, porque esta fue con la imagen que nos presentamos en su momento cuando fuimos al foro. Entonces, cuando presentamos el foro y cuando ganamos el espacio para poder ser los organizadores del foro en Quito. Entonces, esta es como una primera imagen. Quise compartir con ustedes, sobre todo pensando en el hecho de que ¿por qué nosotros nos animamos a participar del foro? ¿O cuál fue la intención cuando nosotros comenzamos a trabajar alrededor del foro? Y eso parte desde la idea de que estábamos convencidos de que la bicicleta es el cambio y es la mejor herramienta para generar cambios drásticos, no solo en la forma de movernos en las ciudades, sino también la forma de entender la dinámica de cómo se generan las ciudades. Sabemos que las ciudades están llenas de autos, sabemos que las ciudades no siempre son como las más prácticas para las bicis. Es eso que nos dio la motivación para presentarnos y para generar este proceso. Es así que también se suma, por ejemplo, a que en Quito solo se maneja el 0,3%, bueno, se maneja el dado que solo el 0,3% de personas. Qué pena interrumpirte, lo que sucede es que tienes la presentación en forma de diseño, no estamos viendo que pases las diapositivas. Tienes que poner la Sí, les voy a pantalla. ir Tienes que ponerle la pantallita para que pasen las diapositivas. A ver, dame un segundo. Aquí abajito al costadito. Abajo y Sí, a la pero izquierda, ahí tienes la pantallita chiquitita. sí, pero no me está dejando. Es más, me va a salir nuevamente el programa. Entonces, si quieres tú desde ese formato de edición las vas presentando, si te parece bien. Sigue pasándolas, tú ve marcándolas de a uno y nosotros las vamos viendo. Si las marcas individual. A ver ahí. Ahí estás de nuevo, Carlos, como presentador. Bien. Hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, ¿eh? No vemos todavía no vemos las diapositivas. Capaz que se están cargando. Qué lástima, en verdad. No sé si. A ver. Puede pasar. Tranquilo. Ahí está, ahí te vemos de vuelta. Ya, Ahí está. lo que quería saber es cuál es el que me decían que es el inconveniente, porque yo estoy poniendo como imágenes y voy a ir yo Ahí Ahí pasando. está. Ahora Ahí ya, está. ahora ¿Ahí ya se estamos? pasa.
Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, ya, perfecto. Entonces nos quedamos ahí, ¿verdad? Bueno, Sí. parte de los temas de la tecnología, ¿no? Lo siento. Bueno, como les comentaba, otro de los elementos que a nosotros nos motivó para el tema de acoger el foro era el 0,3%, que son los viajes que se realizan en bicicleta en Quito, que son menos que ustedes pueden escuchar. Es una lástima en ese sentido, es así que nosotros comenzamos a generar este proceso. Algo que también nos llamó mucho la atención es el tema de hablar de la minga como un elemento que nos permita generar redes y que nos permita articular a nuevos actores. Y por último, algo que todos compartíamos es el tema también de quién no sueña con tener un niño o niña montando bicicleta en su ciudad. Entonces, así fue como empezó esta motivación para poder aplicar de foro. Posterior a eso ya conseguimos el foro como tal. Como ustedes pueden ver, parte de nuestro eslogan del foro es la minga. Hablábamos del mingamos. El mingamos es un término que se lo maneja desde los indígenas, donde es este sentido de poder construir y trabajar por un objetivo común. No sé si en sus ciudades o en sus países se lo maneja. Ya luego, para conversar ya al tema, ¿qué es lo que manejamos en el foro? Creo que es importante mencionar el hecho de que el foro se volvió un reto. Y yo lo analizo y lo conversaba ayer con algunas personas y lo analizaba antes de poder dar la presentación y encontré dos elementos fundamentales, que es el tema de la organización y es el tema del equipo. Este es el equipo que generó el foro. ¿Y por qué pongo esta foto? Porque yo creo que el foro, para contarles un poco, es un proceso que no recibe apoyo económico de nadie, es un proceso donde la gente decide generar a través de sus propias gestiones o a través de la gestión voluntaria de las personas esta dinámica, ¿no? Que vendría a ser como tal el foro. Entonces, pensando de esa manera, es importante contar con personas que tengan la voluntad, que tengan el compromiso, tomando en cuenta que nadie de las personas que estuvimos aquí recibimos un solo centavo durante más o menos un año o año y medio de gestión. Y por otro lado, algo que es valiosísimo es también el tema de la articulación de las redes. ¿Y a qué me refiero con la articulación de las redes? ¿Y a qué me refiero con todo este tema de articular redes? Y eso es lo que lo analizaba, y ese es el mingar. Es precisamente el hecho de poder pensar en que desde la sociedad civil podemos articular junto con la empresa privada, la pública u otros organismos internacionales o multilaterales el apoyo para generar este tipo de procesos. Yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales que yo recojo luego de haber realizado el foro. Es como si ustedes pueden ver aquí, puse simplemente un poco de las diferentes instituciones u organizaciones que participaron como tal. Pero es importante mencionar esto porque comenzamos a hacer atractivo la idea de que necesitábamos tener un evento de este estilo para promocionar el uso de la bicicleta. Entonces, al momento que tú comienzas a buscar el apoyo, y eso es un reto, como les mencionaba anteriormente, tanto de la institución público-privada, comienzas a ver que las cosas se materializan. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto, las personas que trabajamos en el foro somos activistas, hemos buscado los recursos de diferentes formas, también estamos convencidos que al momento de generar esta asociatividad o esta minga o la articulación, como nosotros lo hemos identificado, se convirtió en una fortaleza de la sociedad civil. Esta vinculación permite que luego también los proyectos o las ideas, como fue en su momento el foro, que ya fue luego una realidad, comiencen a concretarse. Y en este tiempo de pandemia es otra de las cosas que también voy a seguir conversando. Es importante las articulaciones precisamente con los diferentes actores. Sin embargo, el tema de la participación de la sociedad civil, como ustedes pueden ver aquí, es fundamental, porque el foro, la base del foro es la gente. Es la gente, es la gente que está motivada por cambiar la forma de moverse, por la forma de vida a través de la bicicleta. Entonces, en ese sentido, algo que yo me preguntaba también y que ayer reflexionaba para ver un poco, como para ir cerrando la idea del foro, siendo que tampoco, para respetar el tiempo de todos los chicos y lo que nos han solicitado que manejemos, algo que nosotros nos preguntamos mucho es qué logramos dejar a la gente o a la ciudad luego del foro. Es una pregunta que a veces yo me sigo haciendo.
si bien es cierto, se generaron proyectos o dinámicas interesantes, por ejemplo, con niños, logramos generar una escuela de bicicleta, tuvimos una donación de una institución internacional para tener bicicletas que no tienen pedales, estas de impulso, para motivar a los chicos y que se incorpore como parte de las clases en una escuela. También logramos, como digo, este tema de generar la asociatividad, pero siempre va a haber este cuestionamiento de qué otro tipo de cosas pudimos haber dejado. Y por el otro lado, yo creo que algo que es súper interesante también, que lo reflexionaba ayer, es el tema de que es súper importante el trabajo que se genera desde la gente. Yo creo que la gente luego de esto que participó del foro o que estuvo cercana al foro, comienzan a generar unos procesos de vinculación con la sociedad distintos. Se generan unos compromisos diferentes, la gente comienza a tener esta voluntad de aprender más o ya de generar otro tipo de interacciones o generar otro tipo de acciones. Eso es lo que me da como pauta a lo siguiente, que es lo que me conversaba y que me pedía que lo conversen Javier, que es a dónde se va generando esta dinámica del activismo, de la bicicleta. Y yo mencionaba esto porque el activismo personalmente creo que enfrenta actualmente una cierta cantidad de cambios súper interesantes, el tema de la bici. Ahí a las personas que me estén escuchando, que si algún tema se me pasa, estamos como listos para poder resolver, pero sí se sigue viendo la pantalla, ¿cierto? ¿No? Sí. Sí, se sigue. Entonces, en ese sentido, se generan unas nuevas dinámicas que creo que es importante hablar. Las dinámicas, por ejemplo, pensadas en el tema de las formas de participación. Es una de las cosas que intentamos generar precisamente en el foro. Generamos, por ejemplo, una participación ya no solo personal, sino generamos el tema de abrimos, por ejemplo, hacíamos transmisiones en vivo para que la gente también participe. Yo creo que otro elemento es interesante es el tema de género. Eso se manejó mucho en nuestro foro. El género fue uno de los elementos principales, y más que los principales, sino que estaban anclados a cada uno de los otros, estaba incluido en todas las temáticas, ¿no? Como tal del foro. Y es una de las cosas que yo siento que fuertemente se han ido incluyendo en el activismo de la bicicleta, pensando precisamente que, según los datos y estadísticas, son las mujeres quienes ocupan menos las bicicletas en las ciudades. Ayer lo conversábamos un poco y ya vamos, creo que luego entrar a profundidad de eso para encontrar las respuestas. Por otro lado, también algo que yo veo muy interesante, que es el tema de la investigación. El tema de la investigación es sumamente importante. La investigación es otro elemento que lo hemos venido gestionando, al menos desde la institución en el momento que laboré, en su momento cuando laboré, porque la investigación también te permite comenzar a levantar una línea base que te permite en su momento generar también política pública y incidir en otros espacios, ¿no? Que normalmente no se tiene acceso. Entonces, los datos y la información es clave, como todos sabemos, la información y el conocimiento es clave para poder generar este tipo de articulaciones. Y por el otro lado es el tema de la profesionalización, y por eso ponía esta foto, para un poco explicar. Tal vez mucha gente no le conoce, y es Charlotte Fagan. Ella fue una activista en su momento. Trabajó con un colectivo acá en Ecuador, se llama Carichinas en bici, que es un colectivo solamente de mujeres. Y ponía esta foto precisamente porque eso es a donde va para mí el tema del activismo, o donde los últimos años ha estado encaminado, que es el tema de la profesionalización, que está ligado a este tema de la instrucción académica, a esta necesidad de explorar. Precisamente uno de los compañeros que están acá son activistas, pero también son Germán, por ejemplo, también entiendo que trabaja por una universidad. Entonces, ese tipo de elementos son los que van construyendo una nueva forma de los activistas, ¿no? Por otro lado, algo que es importante, como les mencionaba, es la investigación, y quería contarles esto, porque en el caso de Ecuador, por ejemplo, en el caso de Ecuador, básicamente, no hay datos en relación al tema de los ciclistas. Es así que nosotros generamos unas alianzas en su momento, generamos, me refiero en su momento, con
con la institución donde trabajaba, que es una organización, junto con la academia, pudimos levantar información y pudimos generar esta encuesta del ciclista. ¿Y por qué nosotros pensamos generar esta encuesta? Por un lado era, si bien es cierto, para generar una línea base, tener información sobre quiénes somos, pero también luego poder identificar cómo generar estas soluciones a los problemas que tenemos como ciclistas y que tenemos hombres y mujeres como ciclistas, pero también cómo podemos a través de los datos generar propuestas para cambiar estas realidades y transformarlo al tema de la política pública. Aquí está un poco, como les decía, esto fue parte de la encuesta que lo hicimos, en varias ciudades del Ecuador. No quisiera entrar mucho a detalle, pero ese es el enfoque. Y ahí es cuando entra el tema de la política pública. También participamos, por ejemplo, de una ordenanza que se generó de movilidad sostenible. Y a eso es a donde también el tema del activismo está encaminando. Entonces, pensando como cronológicamente lo que les venía mencionando o poniendo una línea, estamos hablando de la profesionalización, del tema de investigar, pero se tiene que, de cierta manera, tiene que confluir en algo, ¿no? Que vendría a ser el tema de generar política pública e incidir directamente. Y por último, les pongo una foto de la alcaldesa que muchos conocemos de Bogotá, Claudia López. Ella ha sido activista, ahora incide directamente en la política pública, se mueve en bicicleta, su campaña lo hizo en bicicleta. Entonces, nos demuestran que es una forma interesante de poder generar cambios y acciones puntuales a través de todo este proceso, ¿no? Porque a veces se nos ha criticado a los activistas de solo estar criticando, pero también es importante esta gestión. Y por último, algo que Javi me pedía para ir ya cerrando mi espacio de conversación es, no sé si estamos bien con el tiempo. No, estamos bien, estamos cerrando, pero estamos bien. Perfecto, perfecto. Es un poco raro este tema de no tener un feedback o ver caras y solo estar frente al computador, pero entiendo que todo el mundo me debe estar escuchando. En ese sentido, lo que yo les quería mencionar ya para ir cerrando un poco esta dinámica o esta última parte, es que Javi me decía que analicemos un poco el tema de las bicis y del COVID. Sí estamos viendo la pantalla, ¿no? Sí, estamos viendo. Perfecto. Perfecto. Analizar un poco el tema de las bicis y el COVID. Entonces, en eso yo ayer les conversaba a todas las personas que estamos en este momento que vamos a participar del espacio, es que en mi ciudad particularmente hay una cantidad de ciclistas nunca antes vista, ¿no? Es un tema loquísimo. Ahora todo el mundo habla de la bicicleta. Yo creo que ahora la bicicleta se convirtió como en el tema principal de conversación y eso es importantísimo, ¿no? Eso te genera, para la gente que promocionamos la bicicleta, es un tema súper emotivo también. Pero a la vez, yo creo que algo que nos enseñó la bicicleta, que nos enseñó este tiempo de pandemia, es el tema de planificar los viajes. Y quiero partir de ahí porque ustedes mismos en su dinámica, en su diario común, se han podido dar cuenta que, o sea, o hemos podido analizar el tema de las distancias que a veces generamos en un viaje a otro, o el tiempo que nos lleva, por ejemplo, yo qué sé, ir a hacer la gestión en el banco, o el tiempo que nos lleva ir a comprar alguna cosa que necesitemos, de comprar el gas o lo que sea necesario, ¿no? También el tema de la cantidad de personas que a veces movemos en estos diferentes modos de transporte. Entonces, el COVID nos ha permitido identificar precisamente y a priorizar y a planificar los viajes. Yo quisiera que eso sea un tema que lo analicemos bien y luego lo pensemos. Y por otro lado, yo creo que es el momento que nos comenzamos a preguntar qué es lo más eficiente precisamente para movernos o cuál es la herramienta más adecuada para movernos. Y yo creo que ahí está en la foto, lo describe totalmente. La bicicleta siendo esta herramienta que nos da todas estas facilidades que lo conocemos como la rapidez en hacer las cosas, la eficiencia, el tema también de la inclusión, económicamente es mucho más barato moverse en bicicleta que mantener un auto. Y es así que
tenemos ahora mucho más gente en bicicleta, en mi ciudad al menos particularmente, entiendo que la dinámica de todas las ciudades está siendo parecida, tenemos más gente en bicicleta, pero yo quiero ser ahí súper concreto al decir que no tenemos más bicicleta porque tenemos más ciclovías, porque se está generando ahorita un proceso de ciclovías súper interesante a nivel internacional, pero tenemos bicicleta por una necesidad de movernos. Y yo creo que ese es el mensaje que debemos pensar, porque la gente que comienza a utilizar bicicleta comienza a identificar la forma en cómo moverse, siendo que el transporte público se encuentra limitado, ¿no? Y yo quiero hablar ahorita desde la mayoría. O sea, esta parte quiero enfocarme en la mayoría, no en la minoría. Y la mayoría es la gente que, al menos en Quito, el 70% de gente se mueve en transporte público, siendo que solo el 30% en transporte, en vehículo privado. Entonces, ahí es cuando ahí es cuando tenemos que fortalecer la idea de por qué es importante moverse en bicicleta. Y luego se va a generar también un proceso de cuando la gente ya se haya movido en bicicleta o ya haya experimentado eso, es cómo vamos a ratificar la idea para que estas personas se sigan moviendo en bicicleta. Y eso es una pregunta que yo ayer me hacía y que le he hecho a varias personas acá en Quito, es, bueno, uno de los datos que te mencionaban, como está aquí, es de que el uso de bicicleta subió en un 650%. Luego pensamos si se generó la mejor metodología o no, pero estamos hablando de que hay un índice alto de viajes. Entonces, lo que yo me preguntaba es cómo vamos a hacer o qué dinámicas se van a generar o qué acciones o estrategias para que podamos mantener este porcentaje o al menos no baje drásticamente este porcentaje de personas en bicicleta. Entonces, ahí también a la gente que se está conectando, me gustaría que tengan sus ideas, que nos vayan compartiendo qué es lo que ellos pensarían que es lo más adecuado. Sin embargo, algo que quiero dejarles como ideas concretas es que hay que promover que la gente vaya al trabajo en bicicleta. Hay que generar que la infraestructura para las personas que desean moverse en bicicleta sean las adecuadas, que cuenten con parqueaderos adecuados, que cuenten con, si es posible, duchas o con cambiadores. Esto no quiero entrar tampoco tan a detalle porque si no saltaríamos una cantidad de ideas enormes, pero quería dejarles esa pregunta porque es la misma pregunta que se van a hacer en muchas ciudades, ¿no? Tomando en cuenta la limitación del transporte público. Y ya como para ir cerrando todo mi participación, he generado estas fotos porque yo creo que es súper importante comenzar a pensar, hay que comenzar a planificar y hay que comenzar a pensar diferente en la forma en cómo nos movemos. Es lo que les decía y volvemos al principio. Es importante que cada persona planifique su viaje, piense qué es lo más adecuado para moverse, qué es lo más eficiente para moverse, qué es lo que más le conviene, qué es lo que más le conviene a todas las personas de su alrededor, qué es lo más también, lo más barato y lo más económico. Creo que ese es un momento en que también las autoridades tienen que comenzar a pensar cómo hay que planificar las ciudades, para quiénes hay que planificar las ciudades, es una pregunta importantísima. Es el momento también de incluir nuevas visiones o dinámicas. Es importante, por ejemplo, que las ciudades se comiencen a pensar también desde el tema de la inclusión, desde el tema de la paridad, el tema de género es importantísimo. Es una de las cosas que al momento que yo empecé, cuando Javier se me acercó, me tomó un poco de sorpresa el tema de estemos como la mayoría hombres, porque creo que es importante comenzar a trabajar desde la paridad, ¿no? Para poder tener una visión diferente de cómo movernos. Entonces, no quiero cansarles más, es un poco del que les quería contar. Son varias ideas que se centran en algunas conclusiones y nada, haberles agradecido por el tiempo y por el espacio. Ha sido un poco distinto a lo que estoy acostumbrado en realidad, tomando en cuenta que no veo, que no se ve esta retroalimentación o este feedback de la gente. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Si tienen algunas preguntas, no duden en hacernos de forma interna y luego lo vamos debatiendo. Muchas gracias, Carlos. Un placer escucharte, conocer la experiencia de la última actividad más masiva, más importante que se desarrolló
en Latinoamérica con respecto al tema de los movimientos de usuarios de bicicletas, principalmente en zonas urbanas. También escucharlo a Carlos, que no solamente es uno de los máximos referentes en Ecuador, y yo lo conozco bien por su trabajo en aquel país, en el tema de la movilidad activa, sino en toda la región. Así que bueno, tener su impresión y que también todo el resto de las personas que no sabían de esta verdadera movida que es muy grande, sepan un poco que ya hace muchos años hay un grupo grande de asociaciones y de ciclistas que están traccionando por los derechos de los usuarios de las vías en bicicletas, ¿sí? del progreso en el tema del género, del progreso en el tema de los niños, en el progreso de la gente que va a trabajar, a estudiar, de la bicicleta, más allá de la concepción recreativa y deportiva. Así que bueno, sin más parangón, voy también a presentar, contando un poco, siguiendo la historia que le contaba del Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial que creó la Universidad de Flores. El primer aliado que tuvo fue una asociación, que es la Asociación Activas, que es una asociación que nació con familiares de víctimas de tránsito, y acá la tenemos a su presidenta, a Emma Cibotti, que le damos un gran saludo, y que es la primera que se suma, porque en este camino del observatorio fue la primera que firmó alianza, y ella tiene una visión muy particular del aporte de lo que es no solamente la seguridad vial desde una concepción académica, científica y de investigación, sino también particular el tema de las bicicletas. Así que bueno, hola Emma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Carlos, Nidia, bueno, todos los que se van sumando. Mira, Javier, brevemente voy a contar que nosotros estuvimos en Neuquén observando de alguna manera lo que la Subsecretaría de Movilidad Sostenible, bajo tu mandato, había generado, que era una opción real para las mujeres. Ayer lo comentábamos en el grupo cuando hacíamos de alguna manera el simulacro para que saliera bien todo hoy, y comentábamos que para las mujeres el gran problema, y esto es en el mundo entero, no es solamente en Latinoamérica, es que la bicicleta como medio de locomoción, como medio de movilidad, obviamente activa, sea una opción real. Porque el problema que tenemos las mujeres en el mundo entero, y les hablo de sociedades también desarrolladas, es la cuestión de la inseguridad pública. O sea, no solamente nos faltan muchas obras de infraestructura, de diseño urbano, que nos incluyan en las vías, con la bicicleta, sino que también, digamos, padecemos los problemas que todos sabemos de acoso y de inseguridad. Entonces, en función de eso, no quisiera que Carlos se los perdiera, porque, bueno, nosotros vimos el ejemplo en Neuquén, vimos infraestructura, vimos diseño urbano y vimos sobre todo una voluntad de las autoridades municipales para que las mujeres se subieran a la bici y pudieran realmente circular en bicicleta. Y ya que Carlos acompaña el movimiento de bicicleta desde el principio, y que sabe que en la Argentina es tan importante, le quería preguntar, y me sumo a una pregunta que nos entró, que me parece importante registrarla, que es si ustedes en el movimiento han pensado en programas de educación en las escuelas y colegios, para que haya apoyos en tema de seguridad de los ciclistas. Carlos. Bueno. Te dejo con la palabra. Genial. A ver, les voy a dar el ejemplo del tema de aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador, si bien es cierto, bueno, el contexto en este momento es que se está generando un cambio a la ley de transporte y de tránsito. Y quiero partir de este tema porque creemos que a través precisamente de la incidencia de la normativa y donde estamos solicitando, se realizó un capítulo justamente del tema de movilidad inclusiva. Generamos un capítulo donde se menciona precisamente que en las escuelas y colegios se tiene que comenzar a generar estos procesos de seguridad vial en el tema de los ciclistas. Está por aprobarse esta ley, se está por generar este proceso, al menos descuento en el tema de Quito.
Ahora, por otros lados, por otros esfuerzos, sí hay instituciones, muy pocas instituciones de escuelas o colegios que han generado estos procesos de capacitación, porque hay un tema súper interesante, que es el tema de cómo hacemos para que la gente se sienta más segura en montar bicicleta, y también es el tema de las habilidades, porque a veces mucha gente quiere montar bicicleta, pero no tiene la habilidad. Entonces, trabajar en la habilidad es importantísimo de él o la ciclista. En el caso de Ecuador, en su momento, en la fundación donde yo laboré, hicimos un trabajo junto con 4 escuelas y colegios de Quito. Se trabajó con varios niños y niñas en la capacitación. Entonces, si hay procesos vinculantes, conozco que en otras ciudades también, en el caso, por ejemplo, de Cuenca, de Ecuador, tiene un proceso que genera la misma municipalidad, que se llama la escuela de la bici, donde se trabajan con niños muy pequeñitos, donde se les motiva. También en Ibarra es otra escuela, y sé que en Latinoamérica hay varias. En Bogotá hay un montón, hay varios procesos precisamente para apalancar desde la educación, desde la educación y desde pequeños, porque yo creo que es fundamental. A los niños, si a ti a un niño le enseñas a montar bicicleta, el niño llega a la casa y te va a decir, papá, sácame a montar bicicleta. Claro. Entonces, y eso es un fundamental. Recién lo conversamos con unos compañeros también, donde yo les decía que es importante ir pensando en que los niños vayan también a la escuela en bicicleta, que les acompañen los papás. Y me ponen una cara como un poco de miedo, y yo entiendo bien ese miedo, y entiendo que se generan otras dinámicas que no la misma, porque hablamos de las distancias, podemos hablar también de las facilidades o del tiempo. No todas las personas tienen la misma dinámica de tiempo, no todos les llevan a sus hijos a la escuela, de algunos niños que van ellos por su propio medio, pero son temas que hay que comenzar a discutir y que hay que comenzar a debatir. Perfecto. Bien, perfecto. Gracias, Emma, gracias, Carlos, y bueno, le vamos a dar la bienvenida directamente desde Bogotá, Colombia, a Nidia Ochoa, que también, cuando yo les conté en el camino del observatorio, hay otra asociación que aparece y que en simultáneo también apoya al observatorio y es una gran aliada para toda Latinoamérica, que es la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, y representada en este momento por 2 personas, pero en este momento en la coordinación, en la persona de Nidia Ochoa. Le damos la bienvenida a la ingeniera. Muchas gracias. Hola, hola a todos. No puedo dar el nombre de las personas que nos acompañan, y seleccionar las preguntas para ti, Carlos, es un reto bastante complejo. Estamos transmitiendo fuera de GoToWebinar por YouTube, nuestro canal de Alcef, y por Neo Seguridad Vial, el grupo que ya tiene muchos años de creado, como 12, y estamos que crecemos y crecemos. Pero quiero unir 3 preguntas, Carlos, que nos hacen por YouTube y por el grupo de Facebook. Eliana nos dice que en una ciudad que no exista ciclovías, ¿qué recomendaciones haces para promover el uso de las bicicletas? Estela, en el mismo sentido, nos dice, y en las ciudades que sí hay ciclovías, ¿cómo hacemos para que los usuarios las usen? Y Mike por Facebook nos manda varias imágenes, después te las voy a compartir, que cuál es la mejor manera o la mejor señalética horizontal para las ciclovías, y manda unas imágenes muy bellas donde tiene toda demarcación pintado con colores verdes, rojos, azules. Entonces, te unimos 3 preguntas, Carlos, todo tuyo. Qué lindas preguntas. Siempre se conversa del tema de la infraestructura ciclista, y yo quiero ir un poco más atrás. Y la gente, cuando montaba bicicleta, o la naturaleza de montar bicicleta, no siempre fue porque hubo infraestructura. Entonces hay que comenzar a pensar precisamente cuándo es que necesitamos infraestructura, o cuándo es que comenzamos a necesitar infraestructura para sentirnos seguros. Y es precisamente cuando hay mucho más velocidades en las vías, cuando generamos más autos, cuando la gente no respeta. Entonces, quiero hacerles como esa lectura, porque hay muchas ciudades, por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador,
Puerto Viejo, en el caso de la costa, donde se movilizan las bicicletas normalmente. Yo tengo un ejemplo muy cercano que es el tema de Cotacachi, donde se genera una interacción entre los autos y las bicicletas. Y es porque hemos comenzado a planificar diferente. Y hemos comenzado a pensar diferente la forma en cómo entendemos la movilidad. Que no es el espacio público no le corresponde al auto. Que el espacio público nos corresponde a todos y que yo como ciclista tengo el mismo derecho de andar por la vía que una persona que está en el auto. O más derecho al pensar que soy una persona vulnerable en este caso. Entonces, les ponía ese ejemplo porque me hacías de pregunta el tema de que cómo promovemos el uso de la bici, el tema sin ciclovías o con ciclovías. Yo creo que hay otros elementos que nos olvidamos y es una de las críticas constructivas que yo le hacía en este momento. Si bien es cierto, está planificado en Quito 62 kilómetros de ciclovías, pero no basta con ciclovías. Hay que comenzar a pensar en otras dinámicas que sean importantes para que el ciclista se sienta seguro, para que haya más personas en bicicleta, para pensar por qué no aumentar, es un reto que tenemos, aumentar el tema de más mujeres en bicicleta. ¿Qué hacemos para que se sientan más seguras? ¿Qué hacemos para que todos nos sentamos más seguros? Para que los niños también comiencen a tener las ganas de salir y el papá no te diga, sabes que no, porque es peligroso. Entonces, hay una serie de dinámicas que para mí se resumen en el tema de la seguridad vial y el comportamiento en las vías. Entonces, el comportamiento en las vías es fundamental el pensar el tema de las velocidades. No podemos estar como en un auto a más de 30 kilómetros o respetar o identificar. Hay un tema también importante que es el tema de la intermodalidad que yo siempre he hablado. ¿Cómo vamos a articular estos diferentes modos de transporte para que también la bicicleta sea eficiente? A veces me dicen, claro, en Quito tenemos, no sé, las personas que conozcan Quito, tenemos valles que están alejados. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Generamos precisamente estas articulaciones. Y hay que identificar si en realidad necesitamos ciclovías. Y a la persona que me preguntaba sobre las ciclovías, lo que le puedo decir es, si van a ser ciclovías, exige que sean por vías principales. Aquí en Quito tuvimos hace mucho tiempo un problema que fue que nos ponían ciclovías escondidas y en realidad lo único que hacía es que el ciclista no ocupe, porque no es atractivo, porque una de las ventajas de montar bicicleta es que el viaje sea más rápido. Pero si tú me mandas a hacer un viaje de unos 15 minutos que puedo hacer en 5 minutos, no le voy a ocupar. Bueno, Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy ejemplificativo y muy contundente. Gracias, Emma y Nidia. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo panelista, que es un arquitecto de Argentina, es miembro de la organización que agrupa a todos los distintos colectivos de bicicletas en Argentina, que es Argentina en Bici, es a su vez también es de la Patagonia, es profesor de la Universidad de Flores, es miembro de este mismo observatorio, es el que ha impulsado y el que me ha llevado a mí también a impulsar, y mi máximo referente aquí en la región y en el observatorio en la temática de la movilidad, no solamente por su conocimiento, sino también por su acción, porque es alguien que dice, vamos a hacer cosas con bicicleta y las hace, y ha generado, así que bueno, mi primera felicitaciones, no solamente es un compañero, es un amigo, sino es una persona muy respetada, es Germán Krubinka y es, como le había dicho, el referente y el panelista que nos va a hablar sobre las acciones que tienen programado desde Argentina en Bici, que ha sido parte de él en ese debate, para mejorar todas las cuestiones en torno a la bicicleta, no solamente la infraestructura, como bien decía Carlos, no nos quedemos nada más con la infraestructura, sino todos los otros elementos que en esta época de pandemia ha tomado y es una oportunidad para la movilidad activa. Hola Germán, bienvenido. Hola Javier, muchísimas gracias por tal presentación. Te voy a convocar para próximas presentaciones mías. Bueno, sí, la verdad que es muy interesante. Bueno, agradezco también como a vos, a Carlos, a Juan, a Nidia, a Emma, me parece, y a todas las personas que se suman a poder reflexionar al respecto. Me parece que la movilidad es un tema trascendental y ahora que
y más en este contexto en el cual estamos viviendo, me parece que tenemos que pensar, reflexionar sobre todo lo que pasó y repensarnos hacia el futuro. Como bien decías, yo soy parte de Argentina en Bici, una red de organizaciones que nace en 2016. Yo participo de esta red de organización como partícipe del taller Reciclo, un taller de ciclomecánica que actualmente estamos trabajando en una escuela secundaria, la Escuela Técnica número 8 de Neuquén Capital. Junto a esta organización participamos de esta red que se llama Argentina en Bici, una red de distintas organizaciones, ya son algo así como más de 30 organizaciones de todo el país que tienen presencia en más de 15 provincias de toda Argentina. Argentina en Bici y bueno, todas las organizaciones son organizaciones ciudadanas de participación voluntaria y que, bueno, estamos bastante comprometidos con el uso de la bici en nuestras ciudades. Este compromiso nos ha llevado a organizar como distintos eventos. Organizamos ya 3 foros argentinos de la bici, el primero que se dio lugar en Santa Fe, hace ya 3 años, el segundo en Santa Rosa y el último el año pasado en la ciudad de Salta, capital. Es una organización también que se caracteriza por su diversidad, por la perspectiva de género y también por el federalismo que nos caracteriza, entonces eso también me gusta destacar. A su vez, y un poco enlazado a lo que comentaba Carlos, Argentina en Bici va a ser en 2021 la anfitriona del 10º Foro Mundial de la Bicicleta que se va a llevar a cabo en Rosario. Así que bueno, ya hay un equipo que está trabajando para eso, para que bueno, eso salga como de la mejor manera posible. Dentro de esta organización, bueno, siempre me parece que el eje siempre es el mismo y es cómo pensar políticas que nos ayuden a fomentar el uso de la bicicleta y fomentarlo como de una manera como planificada. Bueno, me parece que, como decía Carlos también, y como todos sabemos, estamos como en un periodo donde uno de nuestros aliados del día a día, que es el transporte público, hoy, bueno, está puesto en la mira por todo lo que implica el aglomeramiento de personas. Entonces, en ese sentido, bueno, y para tratar de evitar que todo lo que se ganó en transporte público luego de la pandemia se pierda y volvamos a tener como un caos, si es que ya no lo tenemos, sobre el uso del auto, nosotros empezamos como a reflexionar, a ver qué era lo que pasaba con toda esta situación y bueno, elaboramos un documento que ahora voy a pasar a explicar, voy a tratar de hacerlo como lo más breve posible. Este documento de todas maneras, aclaro, está en todas las redes de Argentina en Bici. A final de la presentación también voy a dar un poco los contactos que tenemos y a partir de eso los pueden solicitar. Voy a pasar a compartir pantalla, espero que esto salga bien. Coméntenme, sí. Sí, se ve. Ahí se está viendo. Ponerlo en presentación ahora. Ahí está, listo, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, si apagamos la cámara, creo que se ve todo completo. ¿Se ve todo bien? Sí. Bien, genial, buenísimo, ideal. Como comentaba, estas son 10 propuestas para gobiernos locales para planificar la movilidad en tiempos de pandemia. La idea de esto, bueno, esto surge primero de todas las inquietudes que
a diario nos estamos haciendo en Argentina en Bici, surge también de un encuentro virtual que hicimos prácticamente ni bien empezada la cuarentena, en el cual participamos todas las organizaciones y éramos casi más de 50 personas. Luego todo ese trabajo se llevó adelante de manera colectiva por distintas personas que participan de AVI y se redactaron estas 10 propuestas. La idea de estas 10 propuestas es que sean propuestas que sean útiles para los gobiernos locales, tomando de ejemplo ciertas cosas que se vienen haciendo y ciertas cosas que se pueden hacer. Estas 10 propuestas también tienen como ese marco de realidad. Parte de estas propuestas también con buenos ojos vemos que se han llevado adelante en algunas ciudades. Por ejemplo, en Salta se está llevando un plan, la verdad que inédito, de construcción de ciclovías. Acá mismo en Neuquén ha habido grandes anuncios en el tema, una ciclovía por la Avenida Argentina, que es quizás el eje más histórico de nuestra ciudad, entonces me parece que ha sido como muy importante. En Buenos Aires también se han peatonalizado muchísimas calles, en Rosario han habido algunos anuncios, en Córdoba también nuevas ciclovías temporales, y así me parece que ha habido como una conciencia sobre la distribución del espacio público y una serie de medidas que han estado como bien acordes y otras que quizás no tanto, pero bueno, nos interesaba poder elaborar este documento para que se difunda y bueno, cada uno de los puntos puedan ser tomados o por lo menos repensados. El primer punto tiene que ver con la promoción de la peatonalidad y el ciclismo urbano. Entendemos que esta promoción principalmente del ciclismo urbano se debe estar centrada a los tramos menores a 7 kilómetros. La idea es no tratar de evitar el uso del transporte público y dejarlo liberado solamente para las personas que vivan más lejos a estos 7 kilómetros y no tengan otra opción. En ese sentido, bueno, recalco la peatonalidad y el ciclismo urbanos como ejes de esto. Esto a su vez se puede apoyar en infraestructura que puede ser temporal y que con el tiempo pueda llegar a ser permanente. En tema de infraestructura hay como un amplísimo abanico y hay mucho, quizás podríamos hacer como solamente una charla al respecto de este tema. Quiero ser como muy breve. En ese sentido, bueno, hay como que repensar la distribución del espacio público y cómo empezar a ganar ese espacio público que perdimos con el avance de los motorizados. La ampliación de veredas, sumar zonas peatonales, pero esto no se puede hacer como desde un escritorio de una municipalidad sin tener en cuenta la lógica con la cual ya se mueven los ciclistas. Entonces, en ese sentido es fundamental apoyarse en hacer como una lectura bien consciente sobre cómo son esos hábitos y a su vez apoyarse, en el caso de que lo existiese, en las organizaciones locales de ciclistas. Eso nos parece como sumamente importante porque hay muchísima información y hay personas que están súper dispuestas a poder brindarlas. El tercer punto tiene que ver con la generación de subsidios y créditos para la compra y reparación de bicicletas. Estos principalmente nos interesa que estén apuntados a mujeres y disidencias. Ya lo remarcó Carlos, pero bueno, tengo que mencionarlo, que bueno, ya Javier y bueno, el resto de la organización tomará nota de la participación de
mujeres y disidencias para las próximas charlas. Me parecía, bueno, volver a como mencionarlo, eso que estuvimos charlando y que me parece que es una reflexión que va a aportar muchísimo a lo que viene de este ciclo. Otro de los puntos tenía que ver con favorecer la movilidad de cercanía. ¿A qué nos referimos esto? Nos referimos a fomentar viajes barriales, viajes para la compra de bienes y servicios también, que ayuden a su vez al desarrollo de las economías vecinales. Sabemos que estas economías vecinales hoy en día se encuentran súper estancadas y necesitan del impulso, de mucho impulso. Entonces, a su vez, la movilidad puede favorecer de una manera totalmente directa a la economía. Nada de esto, salir a andar en bici, nada de esto se puede hacer si no sé dónde la voy a dejar. Si yo cuando vuelvo a hacer una compra me encuentro con que quizás solamente me queda una rueda o solamente me queda un cuadro. Entonces, en ese sentido, la instalación de estacionamientos que sean seguros, que sean visibles, es súper importante. La reducción de la velocidad como otro eje. Sabemos que a medida que reducimos la velocidad, hoy estamos hablando de ciudades 30, ciudades 20, vamos a reducir considerablemente la tasa de mortalidad en incidentes. Hoy en Argentina no tenemos estadísticas oficiales que nos determinen la cantidad de ciclistas muertos en siniestros viales. Por eso es que desde Argentina en Bici nosotros llevamos un relevamiento, que ese relevamiento lo hacemos a partir de lo que podamos recolectar de notas periodísticas de diarios, y lo vamos recolectando y lo vamos catalogando. Ese catálogo, a su vez, luego se va publicando año tras año en un informe. En lo que va del año, nosotros estamos estimando, por lo que hemos recolectado, que hemos perdido aproximadamente 60 vidas en lo que va del año. Lo que implica que cada 2 días y medio hay un siniestro vial donde un ciclista pierde la vida. Esta quizás sea una de las pandemias que debemos seguir, sobre la que debemos seguir trabajando, y una pandemia que lamentablemente hemos naturalizado. Con el objetivo de liberar espacio en el transporte público, y salvo que el auto sea sea la única opción que tengamos, con todas las medidas preventivas, sigue siendo una buena opción compartir el auto. Esto, a su vez, debe estar orientado hacia campañas de concientización. Campañas de concientización que nos ayuden a entender que el espacio público hay que compartirlo, que apunten a la convivencia, priorizando la movilidad activa, priorizando a los actores más vulnerables dentro de todo este escenario. Nos parece como fundamental tener como ciertas nociones en cuanto a dinámicas de movimiento en el espacio, el respeto del sobrepaso con el 1,50 m nos parece fundamental. A su vez, para promover todo este impulso, hay que generar planes de enseñanza. Esos planes de enseñanza tienen que estar orientados a poder sostener este gran impulso que hoy se nos está dando. Esos planes de enseñanza, bueno, hay como muchísimos ejemplos. Recién cuando se estaba charlando con Carlos,
yo me acordaba de algo que siempre me parece como ejemplificador, o sea, siempre pasa, creo que en todos los colegios, o he visto como muchas campañas que me parecen como totalmente erradas, que son estas campañas donde van a los jardines de infantes y con una especie de autitos y generan como todos unos carriles y hay como un simulacro de que los chicos están como en su propio auto para enseñarle como normas viales, con la idea de que ellos luego sean como los reguladores de sus padres en el momento donde el padre comete alguna infracción. Bueno, la verdad que me parece como muy loco pensarlo, siendo que esa pequeña persona primero será peatón, luego será muy posiblemente ciclista y luego a los 17 y 18 años recién con mucha suerte llegará a tener un auto. Entonces hay como todos unos caminos ahí que están como vacíos y que hace falta. En ese sentido hay como muchas iniciativas que hay que puedo destacar. Está la biciescuela de Rosario, están las biciescuelas que llevan adelante, las visibles, Mujeres Visibles de Bariloche, Ciclo Familia, el Ciclo Familia y bueno, nuestros talleres. Ciclo Familia lo quiero destacar, me parece que llevan adelante un trabajo en ese eje que es como fundamental. Y sí, los talleres de ciclomecánica en ese sentido, bueno, la enseñanza pasa principalmente por la autonomía en cuanto a la reparación. Yo participo de un espacio de ciclomecánica donde nosotros a los chicos les enseñamos todo lo que referido a mecánica de bicicletas. Y ese conocimiento no solamente lo impartimos dentro de la escuela, sino que también salimos a otros espacios. Y el último punto tiene que ver con coordinar acciones. Estas acciones coordinadas tienen que ver con que los municipios puedan coordinar acciones con empresas privadas, ya sean bueno, pequeñas y medianas empresas o las empresas como mucho más grandes, que hagan su aporte brindando espacios, haciendo que estas posibilidades sean como mucho más reales, brindando vestidores, brindando estacionamiento y diversos incentivos a todos sus empleados para que ellos puedan moverse en bici y que puedan aportar a todo esto. Como comentaba en un principio de la presentación, este documento está disponible en todas las redes de Argentina en Bici y también ahí queda el contacto del mail por si hay alguna duda al respecto o si lo quieren comentar. Perfecto, Germán. Sí, no, termina, perdón. Sí, cierra. Te quería comentar. No, bueno, lo único, después ahí abajo también está el Instagram de nuestro taller, el taller Reciclo, que es, bueno, un evento un espacio que a nosotros nos moviliza mucho y bueno, hay unas fotos muy lindas, pueden verlos por ahí. Una experiencia única. Bueno, felicitaciones, Germán, muchas gracias por tu explicación. Te digo que ha habido cientos de mensajes pidiéndonos el documento, así que te lo vamos a pedir ahí en el grupo que tenemos de WhatsApp. Así lo repartimos por toda América, inclusive porque no hay otro documento igual, así que también para que Carlos lo difunda en Ecuador, para que Nidia lo difunda en Colombia, y todos los amigos de distintos grupos que tenemos nos están escuchando de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, de todos los países de Sudamérica, inclusive en México, así que y de Centroamérica, así que estamos muy felices con la cantidad, hemos superado todo tipo de expectativas, porque tanto en redes sociales, en YouTube nos están escuchando mucho, así que muy felices, Germán, y te agradecemos mucho la presentación y el apoyo
¿sí? Manifiesto de Argentina en Bici, porque en sus redes apoyó la actividad, así que bueno, también oficializarlo así nos ha gustado mucho que se ha sumado a esta iniciativa, obviamente a través tuyo, así que muy felices. Así que bueno, ahora, sin más parámetros, voy a presentar a una persona que es un ingeniero, que es el vicepresidente de ALCEP, es el miembro que también viene trabajando hace varios años en la temática de la movilidad, y específicamente él nos va a hablar del tema de las motocicletas, con una concepción muy particular de las motocicletas, que es desde la seguridad vial. El eje de la seguridad vial, como todo tipo de vehículo, va a ser un link con el tema de las bicicletas y las motocicletas, así que bueno, ahí su especialidad ha sido desarrollarse en la capacitación de motociclistas, de los usuarios, porque una vez se queda con el vehículo, el casco, la bicicleta, la motocicleta, pero bueno, él habla de las personas, así que es muy importante. También es vicepresidente de ALCEP, ¿sí? Así que de esta institución con la cual venimos trabajando, muy felices desde el Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Universidad de Flores, y con quienes no solamente estamos desarrollando esta acción, sino vamos a hacer una serie de planes y acciones concretos para toda Latinoamérica y para todos los países. Así que, Juan, te escuchamos. Juan Santillán, por favor, desde Quito, Ecuador. No te oímos. A ver. Ahí. A ver ahora. A ver. Lo tiene habilitado el micrófono. Ahí, prueba a habilitarlo de vuelta a habilitarlo. A ver. Ahí Sergio, que es nuestro coordinador, está. Sí, está habilitado el micrófono. A ver. Ahí estaría, ¿eh? Sí. Juan, no te escuchamos, Juan. Prueba. Ahí estamos, ahí vamos a ir esperando. Como les comentaba, estamos tratando de resolver ese tema, mientras les voy comentando que estamos muy felices y estamos tomando todas las preguntas a través de la coordinación, obviamente, de Nidia Ochoa, a través de Facebook y de YouTube, y también estamos también siguiendo de todas las redes, y las preguntas acá en el foro, en GoToWebinar, hay todas las personas que están ahora, ¿sí? Las 100 personas que están asistiendo, 99, 100 personas que están asistiendo en este momento, lo que tienen que hacer es, abajo hay un sobrecito de preguntas, y pueden ir haciendo preguntas ahí, tanto a Carlos, tanto a Germán como a Juan, con respecto al tema de las bicicletas, tanto a Nidia y a Emma también, tranquilamente, así que a cualquiera de los participantes pueden hacerles consultas, así que no hay problema. Juan, ¿ya te tenemos? No. A ver ahí. Sergio, ¿qué puede ser? A ver. No, porque está con el micrófono lo que... Puede ser algo de... No, por ahí sí entra y si sale y vuelve a entrar, pero... Probar a reentrar, a ver ahí si vuelve a entrar. Lo vamos a entrar de vuelta. A ver, ahí está. Dice que si lo puedes pasar a administrador, Sergio, ahí, a ver si lo puedo hacer como administrador, para que él pueda administrar y habilitar el audio. ¿Cómo le paso? Ahí está. Hola. Hola. Ahí te escuchamos. Qué ya bueno. te escuchamos. Ahí Qué estamos. Bueno. Todo tuyo. Ya me estaba preocupando. Bueno, muy buenas tardes con toda la audiencia. Mi nombre es Juan Santillán, soy vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial. En representación de la asociación, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes este espacio en esta tarde aquí lluviosa en Quito, pero con todos los ánimos para poder abordar estos temas. Nosotros desde la Asociación Latinoamericana pues venimos trabajando con
realmente con todos los tipos de usuarios que tenemos en las vías. Trabajamos bastante con el tema de motociclistas, de peatones, acciones también con el tema de ciclistas. Y claro, al ser una organización global, tratamos de llegar a todos esos tipos de usuarios que tenemos en las vías, ¿no? Ahora pues voy quiero compartirles pues mi presentación. Me gustaría saber si de pronto la están mirando, si me pueden confirmar, por favor. Si miran mi presentación. Sí, Juan. Sí, muchas gracias. Ya, bien. El tema que yo, bueno, traigo a compartirles hoy es el contexto de la movilidad individual, haciendo un poco de relación qué sucede aquí, pero también de la pandemia y haciendo esa sinergia entre lo que es la bicicleta y lo que es la motocicleta, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha pasado o está sucediendo actualmente en varios de los países de la región y también a nivel mundial, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? El uso del transporte público pues era considerado el mejor medio para podernos movilizar en las ciudades, ¿no? El medio ideal al cual se tenía que realizar y enfocar todos los esfuerzos para que la gente lo utilice, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede ahora con el tema de la pandemia y la reactivación de las economías de las ciudades? La gente muchas veces, y es entendible, pues trata de cuidar su integridad y trata de evitar espacios en los cuales tenga confinamiento de personas. Si bien es cierto, las acciones que se realizan desde los gestores de movilidad, pues de reducir la capacidad de uso de los vehículos públicos, etcétera, no siempre es totalmente asimilado como un espacio seguro por las personas. ¿Y qué es lo que hace la persona? Pues trata de buscar nuevos medios en los cuales se sienta mucho más seguro, dadas las condiciones actuales, para poderse desplazar. Esto que ha hecho, pues ha dado como resultado el incremento en el uso de la bicicleta, primeramente, ¿sí? Escuchábamos en su momento datos sobre, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Quito, Ecuador, el incremento ha sido de más del 600% con el uso habitual, ¿sí? ¿Esto qué nos da la medida? La gente pues empieza a desempolvar sus bicicletas y las ve como una alternativa. Y aquí viene entonces el tema de qué es lo que debemos hacer para aprovechar en este momento ese uso de la bicicleta, ¿no? La idea es que no sea algo momentáneo, sino que se pueda a futuro mantener ese uso, instaurarlo permanentemente. Y claro, aquí viene mucho la gestión que deben realizar pues quienes están encargados de promover la movilidad, quienes están gestionando en este momento como autoridades el tema de movilidad en las ciudades. Para ello, pues, es muy importante el motivar este uso, que se mantenga el uso de la bicicleta. Hablábamos muy acertadamente hace un momento que no siempre lo ideal va a ser este uso de la bicicleta en vías exclusivas como las ciclovías, ¿no? Y más bien se debe ver como otro elemento, otro usuario más de la vía, igual que un vehículo automotor, igual que una motocicleta, que un automóvil, ¿sí? Y de hecho creo que incluso la enseñanza o la formación que debe tener la persona desde los niños con el uso de la bicicleta debe ser también en ese sentido, el entender que van a compartir la vía con otros vehículos, ¿sí? Es decir, debería ser una enseñanza similar a la que se realiza con la motocicleta, en el sentido de que se los prepara ¿para qué? Para que sepan que tienen que compartir con otros vehículos, y obviamente que tiene su riesgo, por eso existen técnicas para que las personas puedan estar más alertas y puedan defenderse incluso de los posibles riesgos que implica el compartir con otros vehículos, ¿sí? Entonces, es un poco cambiar ese enfoque de que tenemos que separarlos para que sean más seguros, porque no siempre se va a poder realizar esta acción. Entonces, si bien es cierto, hay que realizar tantas actividades para que se instaure y se siga fomentando el uso de
la bicicleta y obviamente es muy plausible toda acción que se realiza para el fomento de la bicicleta y por supuesto nosotros desde ASEB igual, que como les comentaré luego realizamos también acciones en pro del uso de la bicicleta. Pero ahora pues el tema que venía a colación es el uso de la motocicleta también dentro de este contexto de la pandemia que ha ocurrido, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que las empresas de reparto, las empresas de delivery multinacionales que tenemos en varios países, o en todos los países de Latinoamérica, muchas veces fueron mal vistas porque simplemente eran como plataformas tecnológicas que iban a los países sin ningún sustento o constitución como empresa local y realizaban sus actividades. Pero se vino este tema de la pandemia y resultó ser que estas empresas que eran muy criticadas fueron una de las herramientas que empezó a mover el dinamismo en el traslado, en el tema de comidas rápidas, etcétera, y que de alguna manera ayudó también mucho a la necesidad de las personas para obtener sus productos sin salir de casa. Javier, me parece que se le congeló la computadora a Juan. Hola, sí. Hola, Sergio. Sí, se le congeló la computadora a Juan, me parece. Ah, se le completó, bueno, no hay problema. Bueno, estaba ahí en la presentación, bien, no hay problema. Bueno, lo que vamos a aprovechar es para pasar a las preguntas. Si están ahí Nidia y Emma, a ver, hola, Juan, no. Hola, sí. Hola, sí. Hola, Nidia. Hola Javier, ¿cómo estás? Podemos pasar algunas preguntas si tienes, que me imagino que debes tener arduas preguntas. Bastantes. Bueno, a ver, empezamos con Germán, aprovechándolo a Germán. Germán, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bien. Bueno, te escuchamos, Nidia. ¿Qué preguntas tenemos? Ok, precisamente en este momento estaba asignando las preguntas a cada panelista. Hay algo muy interesante que escribió Mabel, que el ciclista es más que un derecho a circular, es el derecho a circular seguro. Tenemos Sí, otro adjetivo ahí. ¿Cómo consideras que podemos garantizar esa situación, que es uno de los retos más grandes que tenemos en todos nuestros países? Hola. Sí. Juan, ahí retomamos contigo, Juan. ¿Está Juan? ¿Estás? ¿Quieres cerrar? Yo los escucho, pero no sé qué pasó. Ah, no, es que se congelaban las filminas. Disculpe. Ya, ¿ahora puedo seguir? ¿Quieres cerrar? Cerramos, pero quédate, Germán, quédense. ¿Qué hago? Cierra Juan y después retomamos porque habíamos aprovechado en el lapso aprovechar a hacer las preguntas. Pero dinos tú, por favor, cierra. No sé qué tengo que hacer. No, Juan, hay dos, si quieres, Germán, nos respondes esa pequeña pregunta y seguimos con Juan. Ah, está bien. Sí. Germán, contéstanos entonces. Bueno, bien, buenísimo. Hace poco escuchaba una historia muy interesante de que fue allá por el 45, hasta el 45 Argentina manejaba como en el sentido londinense, en el sentido inverso.
Y bueno, hoy en día nadie se imagina acá salir a la calle y ir en contramano en ese sentido. Lo que pasó para que eso pase fue una campaña de concientización muy grande durante mucho tiempo y a su vez apuntar a que luego toda la infraestructura esté en función de eso. Ese cambio de hábito es un cambio de hábito que debemos de incorporar, esta vez con un nuevo tipo de actor, que es, en este caso será la bicicleta y los peatones, porque nos dimos cuenta con el paso del tiempo que es insostenible llenar nuestras ciudades de autos particulares sobre todo. Me parece que la respuesta siempre va a apuntar a la cultura y a la conciencia. También hace poco escuché que de la conciencia, no sé, la conciencia es un paso adelante y del cual no se vuelve. Entonces, en ese sentido, bueno, todo lo que sea campañas, todo lo que sea educación, siempre van a ser bienvenidos y siempre van a ser caminos en pos a un cambio que sea como positivo. Y sabemos que si las ciudades son seguras para los ciclistas, también para los ciclistas y para los peatones, van a ser ciudades mucho más amigables. Hace un tiempo también un amigo me decía que, bueno, si vos le preguntás a un automovilista si le gustaría ver el doble de autos en la calle, todos te van a responder que no. En cambio, si vos le preguntás a un ciclista o a un peatón si le gustaría ver el doble de bicicletas en la calle, todos te van a decir que sí, porque hay inconscientemente en eso un conocimiento, un saber de que muchos más ciclistas en la calle hace que las ciudades sean más vivibles. Perfecto. Muchas gracias. Juan, retomamos. ¿Tienes para...? Si yo los escucho, no sé si estamos todo bien por allá. Te escuchamos y te vemos perfecto, así que si quieres continuar con la presentación. Muchas gracias. Sí, de hecho, hace rato yo pensé que seguía con mi presentación. Pero bueno, vamos a ver, ¿me miran ustedes? Ahora no, espérate. Te nos fuiste, Juan. Ahí está, ahí volviste. Ahí. No me asusten. Ya, bueno, vamos avanzando. A ver, me confirman cuando puedan ver, si se puede ver. Ya estamos viendo ok. ¿Se ve ok? Muchas gracias. Gracias. Si se me van a avisar. Gracias. Bueno, permítame un segundo. Ya, ahí estamos. Perfecto. Sí, bueno, voy a tratar de ser un poco más rápido en todo esto, ¿no? Les comentaba que realizamos un programa de formación para motociclistas, ¿sí? Que era un programa que se realiza de forma virtual, una capacitación virtual, pero había sectores en los cuales no se podía llegar de forma virtual a las personas y teníamos que llegar a territorio. ¿Qué es lo que hicimos? Integramos a las instituciones de control de tránsito del Ecuador, lideradas principalmente por la Agencia de Tránsito, que siempre nos brinda su apoyo y a quien tenemos que agradecer como hacer, porque siempre que nosotros presentamos alguna acción, ellos nos están apoyando. Y lo que hicimos fue integrar a todas las instituciones de control de tránsito para formar primeramente a personal de control de tránsito, y luego ellos a su vez replicaban ya en territorios en donde tienen su injerencia y control. Y de esta manera pues empezábamos a llegar a diferentes lugares del Ecuador. En este programa llegamos en un mes, se lanzó en febrero, y para marzo, antes de la pandemia, teníamos capacitadas a 2,000 personas aproximadamente como agentes de tránsito, que posteriormente pues iban a realizar la réplica, pero bueno, ya se vino todo esto de la pandemia y seguiremos retomando, ¿no? Pero aquí voy con todo esto. Una vez que nosotros creamos este programa, pues vino esto de la pandemia, ¿sí? Cuando ya lo íbamos a lanzar a la sociedad, y empezamos a mirar este tema de
de los deliveries, empezamos a mirar que la gente se quedó sin empleos, etcétera, ¿ya? Y lo que quisimos hacer es aportar también en ese tema, ¿no? Actualmente estamos trabajando con Quito. Quito es una institución que se encarga de la promoción económica en nuestra ciudad, es parte del municipio de Quito, y ellos tienen un área que es de capacitación y empleo. Básicamente lo que se hace en estos programas es formar a las personas, darles ciertas competencias, tanto habilidades blandas como competencias, en este caso técnicas, en la parte de seguridad vial, que es lo que hacemos, ¿ya? Y los acercamos a las empresas. Es decir, presentamos a las empresas, a grandes empresas, no tanto de delivery como internacionales que les comentaba antes, sino empresas constituidas en el país, para presentarles a personas formadas, ¿sí? Lo que trabajamos bastante nosotros como hacer es en el tema de seguridad en la conducción de una moto, es decir, que tomen en cuenta técnicas de conducción de seguridad. Y adicionalmente, pues se les está brindando temas de atención al cliente, etcétera, para que puedan realizar bien su trabajo. Con todo esto lo que tratamos es no solamente de brindar seguridad vial, sino también de aportar a la parte social que actualmente tenemos en una realidad lamentable en nuestro país, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la bicicleta, no? ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos ya proyectado y que se lo va a realizar una vez que terminemos con este primer proyecto? Es replicar exactamente esta formación, pero para que se vea también la bicicleta como una herramienta de trabajo. Como les comento, la idea de todo esto es impulsar de alguna manera una generación de empleo para las personas, y por qué no verlo también como esa parte que podría servir para una generación de empleo. Entonces, lo que se hace en este caso igual es formar a la persona para que a través de una base de datos puedan acceder a las empresas y mirarlos también como un medio para mensajería, no solamente a las motocicletas, sino también a la bicicleta. Con esto, pues fomentamos también el uso de la bicicleta. A una persona se le va a hacer mucho más fácil acceder o utilizar su bicicleta que la tiene en casa, a tratar de conseguir o comprar una motocicleta, que si bien es cierto su costo no es muy elevado, pero pues es mucho más asequible una bicicleta. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hacemos es, o vamos a hacer es formar a los ciclistas, pero con esa perspectiva que les comentaba antes, ¿no? Que puede ser un vehículo que se lo puede utilizar y puede convivir también con el resto de vehículos, pero obviamente pues tenemos que aplicar como ciclistas también ciertas técnicas de seguridad para reducir esa posibilidad de que nos veamos envueltos en lesiones en las vías por conducir este vehículo. Y por ponerles un ejemplo, el tema de los puntos ciegos, donde no debo ubicarme en los vehículos, etcétera, todo ese tipo de consideraciones se realizan, ¿sí? Entonces, esa es la perspectiva que tenemos ahora como Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, y es un plan piloto que lo estamos realizando aquí en Quito. De hecho, creo que es uno de los pioneros en este tema. Y nosotros, al igual que lo hicimos ya con motocicletas, que ahora se está programando difundirlo ya en 4 o 5 países como réplica, pues una vez mirando el alcance que tengamos en Quito, lo vamos a seguir replicando en otras ciudades y países que quieran sumarse. Ahí tiene igual los contactos de hacer. Estamos nosotros siempre prestos para colaborar en todo lo que se pueda en temas de seguridad vial en los distintos países, y por supuesto también en colaborar en temas de movilidad. Listo, Javier, no sé si pude continuar sin problema la presentación. No, perfecto, porque Gracias. Yo creo que, bueno, ahora vamos a darle paso a Emma, que tiene por ahí una consulta, pero me parece que hoy por hoy son, dentro de la movilidad en la época de pandemia, ya la motocicleta tenía una hegemonía en la movilidad dentro de las ciudades, y creo que la bicicleta está empezando a participar también activamente, y hay que ver cómo se ve esa convivencia. Emma, te damos la bienvenida nuevamente para escucharte, por favor. Es una pregunta para Juan. La verdad que me gustó mucho su presentación, y además da cuenta de un problema que en Latinoamérica es capital,
que es la cuestión de la convivencia en las vías entre bicis y motos, ¿no? Conductores de bicis y conductores de motos, que además, es obvio lo que voy a decir, son nuestros jóvenes. Es decir, la juventud en Latinoamérica se traslada, circula en bicicleta o en motocicleta, mucho más que en vehículos de 4 ruedas, esa es la verdad. Y aspiracionalmente, además, cada vez más nuestros jóvenes eligen o bicicleta o motocicleta y a veces ambas, ¿no? Se bajan de la bici, se suben a la moto. Y el auto ha quedado de alguna manera marginado, ya no es ese objeto de deseo, ¿no? Como lo fue hace décadas atrás. Entonces la pregunta, Juan, para centrarme un poco, es ¿cómo piensan, si ustedes tienen estrategias así muy puntuales de convivencia, bici-moto? ¿Se han pensado la cuestión? Porque lo que se nos ocurre obviamente a cada uno, aunque no sepamos nada del tema, es la cuestión de las velocidades. Obviamente una cosa es la velocidad de la bicicleta, ya sabemos, y otra cosa es la velocidad de la moto. Entonces, ¿se han pensado en estrategias de convivencia, digamos, trabajando con los dos grupos de usuarios de las vías, ¿no? Comparten ciertamente la actividad laboral, pueden hacer delivery. De hecho, en Buenos Aires lo vemos, yo estoy en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Puede ser el delivery en moto, puede ser el delivery en bicicleta, creo que no estoy diciendo nada nuevo, se está dando en todas nuestras ciudades en América Latina. Pero la pregunta puntual es si han pensado en focalizar programas, proyectos de estrategias para el trabajo, digamos, en común, en pos de una buena alianza de bici y moto en nuestras calles y rutas. Sí, yo creo que justamente la idea va por ahí. Nosotros habíamos iniciado por la motocicleta, pero ahora queremos integrarlo a la bicicleta y presentarlo de igual manera como un producto común, es decir, no separar el uno del otro. Nosotros realmente acá, específicamente en Quito, es algo un poco nuevo. ¿Por qué? Porque Quito tiene unas características de geografía un poco especiales. Nosotros acá tenemos ciertas vías que tienen unas pendientes sumamente grandes, inclinadas, en los que necesitas tener bastante capacidad física para poderte desplazar por ahí. Entonces, bueno, en ese sentido viene por ejemplo, el uso de la bicicleta eléctrica, que es una alternativa para ese tipo de vías en las cuales no vas a poder físicamente subir. Pero sí, la idea es esa. Y el problema es que muchas veces nosotros vemos como grupos aislados a todo esto, ¿no? Que los ciclistas por un lado, los motociclistas por otro lado, que incluso son hasta un poco enemigos unos de otros porque que tienen rivalidad. Y eso es lo que tenemos que romper, justamente generando este tipo de acciones en conjunto, haciendo acercamientos con los diferentes grupos para que entiendan que todos somos parte de un mismo espacio, incluso con el tema de conductores de vehículos. Yo creo que parte desde el mismo tema de la educación, porque muchas veces en el tema de bicicleta queremos como que toparlo dentro de una cajita de cristal en la que debe circular por un solo lado, ¿no? Y lo que decíamos es que no, que debemos tratarlo como un usuario más que debe compartir la vía, igual que lo hace la motocicleta, igual que lo hace otro tipo de vehículos. El tema de velocidad es fundamental porque nosotros sabemos que, por ejemplo, acá en nuestro país, en Ecuador, la velocidad excesiva es la segunda causa de mortalidad en las vías, ¿no? De siniestralidad y la primera de mortalidad. Entonces, claro, el circular a una velocidad sumamente alta con vehículos mucho más frágiles como la moto, como la bicicleta, obviamente va a ser un factor muy, muy detonante dentro de la cuestión de seguridad, que obviamente se debe tratar de mitigar. Pero yo creo que todas estas acciones en conjunto pues pueden ir dando resultados. Ahora, y te hablo específicamente de mi ciudad, es un reto porque es el empezar a que la gente se vaya acostumbrando a que va a haber también bicicletas dentro del espacio. Muchas veces lo que hemos hecho acá es que el uso de la bicicleta se restringe a parques, a sitios en donde no tienes peligro con los vehículos o solamente a lugares en donde existía en cierta época ciclovías. Pero la idea es que se pueda incluir con el resto de vehículos. Y obviamente para eso también hay que preparar a los ciclistas
para que puedan incluso defenderse de los distintos riesgos que existen en la vía, igual que lo hacemos con los motociclistas, con el resto de conductores, ¿sí? Es decir, darles una formación inclusiva hacia el tránsito, ¿no? Que es lo fundamental para que ellos puedan desenvolverse sin tener ese temor, o sabiendo que pueden contar con herramientas para esto. Sí. Gracias. Gracias, Juan. Tenemos, Nidia, ¿tenemos alguna consulta por parte de las redes que quieras trasladar? Bueno, acá en este momento tenemos 3 ciudades fundamentales, Buenos Aires, Quito y Bogotá, que tienen su diversidad y me parece que es una radiografía de lo que estamos hablando excepcional. Nidia, te escuchamos. Oh, no hay muchas preguntas. Se nos iría toda la noche, que me parece muy emocionante tratando cada una de ellas. Esta es una buena oportunidad porque quiero contarles una primicia que en realidad lo vamos a alargar con Nidia y con Juan el próximo 10 de junio, que es el Día Nacional de la Seguridad Vial aquí en Argentina, pero que va a ser para toda Latinoamérica, ¿sí? Con ellos y con Emma, que también nos va a acompañar seguramente en esa oportunidad, que vamos a largar un foro, ¿sí? Un foro académico que va a estar dentro de la red de universidades de Naciones Unidas, un proyecto que ahora tanto ALCEF como la Universidad de Florida a través del observatorio lo va a impulsar y Activa obviamente se va a sumar, así que va a ser un espacio académico donde todos vamos a poder contar nuestras experiencias y vamos a poder a ver qué aporte se puede dar y empezar a hablar de casuística y de casos, e investigar, hacer editorial, documentos sobre nuestra realidad de nuestras ciudades y no tener que leer, y te lo dice alguien que viene leyendo hace muchos años documentos internacionales, qué pasa en Suecia, qué pasa en Nueva Zelanda, qué pasa en España, sino queremos saber qué pasa en nuestras ciudades y qué podemos construir a partir de eso. Así que bueno, Nidia, te quiero escuchar, que nos sigas por lo menos algunas preguntas que van a quedar, pero vamos a seguirlas igual en los debates más adelante. Perfecto. Ailton Posella nos pregunta que ¿cómo pueden hacer para hacer un movimiento de política para promover el uso de las bicicletas en aquellas ciudades donde hace mucho calor o mucho frío? A ver, yo creo que, bueno, en las ciudades incluso que hace más calor es mucho más fácil el promover el uso de la bicicleta, porque el mismo tema de clima te motiva a utilizar un vehículo de pronto mucho más fresco, como es la bicicleta, en donde tienes contacto con el aire libre, etcétera, ¿sí? Y en este tema creo que es muy importante la participación activista, ¿no? Ustedes vieron el ejemplo hace un momento de Carlos. Ellos con sus movimientos están constantemente participando con las autoridades, proponiendo sus proyectos, indicando cuáles son las necesidades que tienen los ciclistas en la ciudad, y de alguna manera se hacen visibles para que las personas puedan, o las autoridades de turno, pues puedan tomar las distintas necesidades que ellos tienen y pues tratan en conjunto de resolverlas. Entonces creo que es muy importante esos movimientos activistas para que puedan concretar acciones en conjunto también con las autoridades. Entonces puede ser uno de los caminos en ese sentido. Perfecto. Ay, muchas gracias. Espero que a nuestro Ayrton le haya quedado claro, a mí también. Aquí en nuestro GoToWebinar, Edwin nos hace una muy buena pregunta que está relacionada con lo que Emma decía hace un ratico, la movilidad compartida. Este supone un riesgo para las personas desde la bioseguridad. Nos dice él que orientar a la micromovilidad para no saturar las vías de automóviles supone un reto enorme para las ciudades, las empresas y para nosotros los ciudadanos. ¿Cómo desde lo público podemos incentivar esta opción de movilidad en nuevos biciusuarios? Y yo le complemento, haciendo una convivencia armónica. Claro, ese es el objetivo, ¿no?
Y sería principalmente a través, en este caso, de la concienciación, de difusión de campañas para las personas, el enfocarse a que debe existir justamente esa convivencia armónica entre todos los usuarios, en que deben tomar en cuenta el tema de las bicicletas. Acá, por ejemplo, yo no he visto mucho unas activaciones en ese sentido del uso de la bicicleta por parte de las autoridades, o nos enfocamos principalmente al uso de la bici, pero no al uso compartido con el resto de usuarios, que es lo que estamos ahora tratando de proponer. Entonces creo que la difusión de campañas deberían ser en ese sentido, ¿no? El entender que la bicicleta va a usar o va a utilizar el espacio que el resto de vehículos, y por tanto el resto de usuarios, motociclistas, el resto de conductores de vehículos, pues deben también tener esa consideración con los usuarios de bicis. Entonces creo que sería ese sentido el tema de la difusión hacia la sociedad. Hacia la sociedad. Perfecto, Juan, muchas gracias. Y quiero analizar con una muy buena pregunta para ti, que es parte de lo que yo también siento. Esta nos la hace Alex Raúl Layedra Peña. Él nos dice que al impulsar el servicio de encomiendas en motocicletas, se está activando laboral y legalmente en contra del transporte comercial como son los convencionales. ¿Cómo podemos manejarlo? Perfecto. Sí, recuerden que yo les había comentado algo sobre la campaña el plan que nosotros realizamos. Este no está enfocado principalmente a ese tema que igual, desde luego yo pienso que es un poco irregular, por ejemplo, el de compañías multinacionales que realizan deliveries. Cierto que muchas veces, incluso nosotros conocemos, existe hasta explotación hacia las personas que realizan esta actividad porque no tienen una relación directa, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros nos estábamos enfocando a otro tipo de empresas. Les había comentado empresas que están constituidas legalmente en el país, empresas con las cuales las personas tienen una vinculación laboral bajo todos los parámetros normativos. Sí, o sea, son, por ejemplo, te pongo ejemplo FedEx, empresas que tienen son empresas que trabajan en encomiendas o en entrega de encomiendas, pero obviamente bajo parámetros y normativas de los países, ¿sí? Entonces, hacia allá nosotros nos enfocamos, no tanto a ese tipo de empresas que solamente las haces a través de aplicaciones, porque eso lo puede hacer la persona directamente, simplemente baja una aplicación y se conectó con la empresa y listo. En este caso no, en este caso hablamos de vinculaciones serias y es hacia allá donde nosotros nos enfocamos. Gracias, Juan. Yo, con el permiso de ustedes cuatro y de los compañeros, en Facebook, una persona que se identifica como Maef, que es ecuatoriano, nos decía que hace algunas horas, tristemente, hoy día de la bicicleta, hubo una víctima fatal. Entonces, mientras nosotros estamos aquí hablando de este tema en época de pandemia, una persona, una familia, una sociedad perdió la vida, que ese es el reto que todos nosotros tenemos. ¿Cómo evitar estos absurdos? Acompañamos a la familia, tú que eres ecuatoriano, Juan, los acompañamos, o sea, son dolores que uno los siente como propios. Estaban preguntando por el tema del certificado, se le dejó un link aquí en preguntas y también en chat, para que por favor lo diligencien, lo hacemos llegar a la Universidad de Flores para que por favor se generen los certificados. Este mismo formulario se está compartiendo por YouTube y por Facebook. Entonces, Juan, ya yo con eso, muchas gracias a todos. Tendremos el foro, como bien lo dice Javier, desde la asociación, porque son muchas formas de abordar esta problemática que todos tenemos. Bueno, gracias. Nidia, por tu colaboración, por tu sensibilidad y obviamente por tu aporte. Gracias, Juan, por tu síntesis y por tu integración de temas, ¿sí? Emma, también agradecerte, está además la importancia de tu presencia
y la nivelación de tu conocimiento y tu experiencia en este foro que no solamente, aparte de ser académico, tiene un alcance pragmático, que es la idea, ¿sí? Y bueno, y la fuerza joven que vemos en Germán y en Carlos, que son los que por algo la bicicleta se va a imponer, porque necesariamente va a ser el vehículo del futuro, porque son ellos los que lo movilizan y son ellos los que le atraccionan con acciones concretas. Así que mi mayor orgullo, mi mayor felicitación y agradecerles a ambos por participar de esta actividad, por esta primera, esto es algo histórico porque es la primera acción del foro de la red de universidades que va a empezar a desarrollarse, pero bueno, este es el génesis y unir el observatorio, unir a Activas, unir al CEP y en el marco de la Universidad de Flores me pone muy contento, y a todos los cientos de personas que han participado en todas las redes, quédense tranquilos que vamos, todas estas ideas y todos estos conceptos se van a canalizar, y la idea es que queremos saber qué opinan de ellos. Carlos empezó no explayando eso, sino haciendo un exhorto, diciendo, a ver, ¿cómo podemos resolver esto? Y eso es un poco esto. Nosotros no venimos a resolverlo, sino venimos a plantear y a escuchar de estas cientos de personas que tienen experiencia, porque hablamos con gente que está en la temática, que nos puedan dar herramientas para poder hacer algo más constructivo, y el próximo foro va a ser mucho mejor que este. Así que muchas gracias a los 6 por participar, muchas gracias a Sergio, que está ahí desde el incógnito coordinando todo, a Cristian, que es el vicerrector que ha generado este espacio, y bueno, y como le decía, a más allá de las asociaciones, a cientos de personas que nos han colaborado y que están en esta acción concreta con sus preguntas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta el sábado, hasta el miércoles que viene, a la misma hora, que vamos a hacer el foro de educación vial, así que los esperamos a todos con mucho más acciones concretas. Adiós. Chao, gracias.